Hi there, This everyone. is a Exclusive hot. Hola, bienvenidos a la clase de anatomía de la asignatura Fundamentos de Ginecología en Medicina Occidental para el Máster de Medicina Integrativa y Trastornos de la Fertilidad. El conocimiento básico de la anatomía del aparato genital femenino, así como su fisiología, es esencial para comprender la enfermedad, por lo que haremos un breve repaso a dicha anatomía centrándonos en los cambios naturales que experimenta durante las diferentes fases de la vida de la mujer. Si comenzamos por los genitales externos, tenemos a la vulva, que la constituyen varias estructuras. Comenzamos con el monte de Venus, que es un paquete adiposo cubierto por piel por encima de la sínfisis del pubis. Tenemos posteriormente los labios mayores, que están cubiertos por piel pigmentada y vello en la superficie externa, y por su parte interna son suaves y sin vello. Están formados por grasa y contienen numerosas glándulas sudoríparas y sebáceas. Son el equivalente al escroto en el varón. Los labios menores se encuentran medianamente a los mayores y están cubiertos por piel sin vello. La zona entre ellos se llama vestíbulo y son el equivalente al cuerpo esponjoso en el varón. El clítoris es un órgano compuesto por tejido eréctil detrás de la unión de los labios menores y equivale a los cuerpos cavernosos y al glande del varón. El meato urinario es la abertura de la uretra y se encuentra entre el clítoris y el orificio vaginal. Encontramos también glándulas vestibulares mayores y menores. Las mayores se llaman también de Bartolino y secretan un líquido lubricante. Tienen importancia clínica por la frecuencia de infecciones que causan una bartolinitis o un absceso de Bartolino. Su ubicación es usualmente alrededor de esta área. Las glándulas vesiculares menores se denominan también de Skene y estas se localizan o desembocan cerca del meato urinario. Las glándulas vestibulares producen líquidos lubricantes que reducen la fricción entre el pene y la vagina durante el coito. El clítoris se pone en erección durante la estimulación sexual y posee receptores sensoriales que envían la información al cerebro. Los órganos genitales internos incluyen el útero, vagina, trompas uterinas, antes llamadas trompas de falopio, y ovarios. Los órganos reproductores se clasifican por algunos autores en esenciales o accesorios en función del grado de implicación en la génesis de la descendencia. En la mujer, los órganos esenciales son las gónadas, que vienen siendo los ovarios, y los accesorios incluyen los genitales internos, la vagina, el útero, las trompas uterinas, y los genitales externos, como la vulva, y las glándulas sexuales adicionales, como las mamas. El útero, las trompas y la vagina tienen una estructura histológica básica muy similar. Consiste en un revestimiento mucoso interior, tienen una pared de músculo liso y una capa externa de tejido de sostén laxo. Los componentes, tanto mucoso como de muscular, varían. Los cambios que se producen en el aparato genital femenino son facilitar la entrada de los óvulos en las trompas de falopio, paso de los espermatozoides desde la vagina, cervix, útero hasta las trompas uterinas, el paso del óvulo fertilizado de vuelta a las trompas uterinas hasta la cavidad donde, una vez que se ha convertido en un embrión, en estadio de blastocisto, ocurre la implantación. Situado entre la vejiga urinaria y el recto, el útero tiene la forma y el tamaño de una pera invertida. Antes del primer embarazo mide alrededor de unos 7 centímetros de largo por 5 de ancho y 2,5 centímetros de espesor. El útero aumenta de tamaño en los embarazos y se atrofia o queda más pequeño cuando los niveles hormonales son bajos, por ejemplo en la menopausia. Las diferentes partes del útero consisten en el fondo uterino,
que es la parte más distal. Es una porción abovedada que se extiende por encima de los conductos uterinos. El cuerpo uterino, que es la porción central estrecha que se proyecta hacia adelante y hacia arriba por encima de la vejiga urinaria en anteflexión. Y el interior del cuerpo uterino se llama cavidad uterina. El cuello o cervix es una porción angosta que se abre hacia la vagina y se proyecta hacia abajo y hacia atrás y se une a la pared anterior de la vagina en un ángulo casi recto. La porción interior del cuello es el conducto del cuello uterino, el canal cervical, que se abre a la cavidad uterina por el orificio interno y a la vagina por el orificio externo. El istmo es una porción entre el cuerpo del útero y el cuello. Es una región estrecha de alrededor de 1 centímetro de largo. Las funciones en general del útero serán las de permitir la implantación del óvulo fertilizado, nutrir al embrión y al feto durante el embarazo, dar espacio para el crecimiento del embrión y expulsar al feto al. El cuello del útero o cervix constituye la parte más distal del útero que asoma a la vagina. Está compuesto por un cilindro de tejido fibromuscular separado del cuerpo uterino por una unión fibromuscular, el orificio cervical interno. En las diferentes etapas de la mujer, la forma del cuello del útero cambia. En una mujer nulípara, el cuello uterino mide como mínimo 3,5 centímetros de longitud, con un diámetro medio de aproximadamente 2,5 centímetros. Una parte interna o endocervix constituye el canal que se dispone entre la cavidad uterina y la vagina. La transición entre el útero y el cervix se realiza a nivel del orificio cervical interno, lugar donde cambia el epitelio y el estroma. La transición entre el endocervix, que sería esta parte de aquí, y el endocervix, y el exocervix, que sería la parte que estamos visualizando aquí, tiene lugar a nivel del orificio cervical externo. Aquí en esta imagen podemos ver la zona de transformación. Este sería el epitelio cilíndrico, que sería el epitelio del endocervix, y el epitelio escamoso o pavimentado, que sería del exocervix. Como habíamos mencionado durante el embarazo, el trabajo de parto y la menopausia, el cuello uterino aumenta de tamaño durante el embarazo y en el momento del parto se vuelve más corto y se ensancha hasta alcanzar 9 y 10 centímetros. Si bien después del parto recupera su estructura básica, siempre sigue siendo más ancho que el original. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, cómo el cervix mantiene su forma al inicio del embarazo, pero conforme comienza la mujer con trabajo de parto, ocurren dos fenómenos. Uno es un acortamiento o borramiento del cervix, en el que se hace más pequeño, como se puede ver aquí, y el otro es que comienza la dilatación para poder abrirse y se abre hasta 10 centímetros, como lo hemos mencionado. Las trompas uterinas o los oviductos, que también se llamaban como trompas de falopio, tienen alrededor de unos 10 centímetros de longitud y se extienden lateralmente desde la cavidad peritoneal hasta la cavidad uterina. En una disposición ideal, las trompas se extienden de forma simétrica en dirección póstero-lateral a las paredes pélvicas laterales. En realidad son asimétricas y una de ellas suele estar situada más arriba que la otra, e incluso detrás del útero. El infundíbulo es el extremo distal de cada trompa, con una forma de embudo abierto a la cavidad peritoneal a través del orificio abdominal. Termina en unas proyecciones en forma de dedos o tentáculos llamadas fimbrias, que son estas. Una de estas fimbrias está unida a la terminación lateral del ovario. La ampolla es la parte más ancha y larga de la trompa uterina, con 2/3 aproximadamente la longitud total. La fertilización del óvulo habitualmente ocurre en esta zona. El istmo es la pared gruesa de la trompa, la cual entra al cuerpo uterino. Las funciones de la trompa pues son básicamente el transportar los ovocitos una vez que ocurre la ovulación, transportar el ovocito hacia
la ampolla donde será fertilizado por los espermatozoides. Proveen una ruta para los espermatozoides alcancen a llegar aquí hacia el óvulo y, pues como hemos visto, el embrión tiene que retornar a la cavidad uterina a través de las trompas. Los ovarios o gónadas femeninas son glándulas pares de tamaño, forma similares, están situadas una a cada lado del útero y su tamaño es como el de una almendra sin cáscara, unos 3 centímetros de longitud por 2 de ancho. Se mantienen en su posición gracias al tejido conjuntivo sujeto al ligamento del útero. Las funciones de los ovarios son básicamente la de producir el gameto o los ovocitos, y además aquí también se producen hormonas que incluyen la progesterona y estrógenos. Vamos a abordar ahora un poco acerca del ciclo hormonal y cómo ocurre en la mujer. En el cerebro, en la base del cerebro, tenemos lo que viene siendo el hipotálamo. El hipotálamo produce una hormona llamada hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH, la cual actúa sobre la hipófisis. La hipófisis está dividida en hipófisis anterior y posterior. Para efectos que vamos a ver aquí, en la hipófisis anterior actúa promoviendo la producción de FSH y LH. Estas dos hormonas, la FSH o folículo estimulante y la LH o luteinizante, son las hormonas que se van a ejercer su acción sobre el ovario. ¿Para qué? Para la selección de los folículos, el crecimiento folicular y la ovulación. El ovario es donde se encuentran los ovocitos. Una mujer nace con un determinado número de folículos. Los folículos son donde se encuentra cada uno de esos óvulos. Los folículos son una estructura de varias células que protegen y nutren a los ovocitos. Una mujer al momento de la pubertad tendrá alrededor de 300.000 folículos y solamente 400 de ellos se liberarán en la ovulación en toda la vida reproductiva de la mujer. En estos folículos, en estas células, se produce una hormona que se llama hormona antimülleriana, y esta hormona es la que se utiliza para medir la reserva ovárica de la mujer. En esta gráfica tenemos el ciclo menstrual. El ciclo menstrual en promedio dura de 24 a 35 días y la fase lútea es la más constante. Hay una poca variabilidad entre los 20 y los 40 años. Esta gráfica me gusta mucho porque demuestra o ejemplifica todos los sucesos más importantes en el ciclo ovárico. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el día 1 al día 28, que es el ciclo promedio de una mujer, una menstruación regular. Y vamos a comenzar aquí arriba. Habíamos mencionado que las hormonas, la FSH y la LH, venían producidas por el hipotálamo, por la hipófisis, y ellas eran las que hacían que se estimulara el crecimiento del folículo. La principal responsable de esto es la hormona folículo estimulante o la FSH. Ella es la que ocasiona que el folículo comience a crecer. Tras determinado tiempo, alrededor de unos 5 o 7 días, existe una selección de un solo folículo. Es decir, varios folículos aquí intentaron crecer, pero solo uno de ellos se vuelve el folículo dominante. Las concentraciones de hormona folículo estimulante comienzan a bajar y la hipófisis anterior comienza a producir comienza a producir la LH o la luteinizante. A su vez, habíamos mencionado que el ovario o aquí en los folículos, el folículo estará produciendo la hormona que es el estrógeno,
o el estradiol. Esta hormona, el estradiol, viene dando como una retroalimentación al cerebro para que la hormona folículo estimulante o la FSH disminuya la producción. Esto es paradójico porque una concentración constante de estrógeno de alrededor de unos 200 picogramos por más de 50 horas hará que en el cerebro, en el hipotálamo, los pulsos de GnRH induzcan que la hipófisis produzca un pico elevado de LH, luteinizante, y este pico será el responsable final de la ovulación. Entonces se liberará aquí el ovocito y posteriormente, como pueden ver aquí, el sitio donde estaba el ovocito o el folículo se convertirá en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Este cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, será el responsable de continuar la producción de estas hormonas que vienen siendo estradiol y progesterona. La principal es obviamente la progesterona. ¿Por qué? Porque la progesterona es la que ayudará a mantener un embarazo en caso de que ocurra. Algo que no hemos mencionado en esta gráfica es los cambios que ha estado experimentando el endometrio o la cavidad uterina. Aquí en los primeros días, como pueden ver, era donde ocurría la menstruación o el sangrado. Posteriormente, debido a estos niveles que comenzaron a aumentar de estrógeno gracias al folículo, este endometrio comenzó a crecer. Una vez que ocurre la ovulación y se inicia la producción de progesterona por el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, este endometrio se verá afectado estimulado por la progesterona y se volverá receptivo. Quiere decir que se requiere la progesterona, se necesita la progesterona para que haya una ventana de implantación que es de alrededor de 3 a 4 días y esto ocurre alrededor del día 21 del ciclo. El cuerpo lúteo necesita para mantenerse de una hormona que es la hormona del embarazo o la beta-gonadotropina coriónica. La hormona del embarazo es producida por un embrión que se ha implantado. Si no hay implantación, no hay hormona beta-gonadotropina coriónica y el cuerpo lúteo regresará o se caerá en atrofia. Si esto ocurre, por lo tanto, entonces todos los niveles de hormonas que estaba produciendo caerán abruptamente y ocurrirá la menstruación. Si hay embarazo, la hormona gonadotropina coriónica mantendrá el cuerpo lúteo, el cual mantendrá la producción de progesterona y así se mantendrá el embarazo. Pasando ahora al tema de las mamas. Las mamas se encuentran sobre los músculos pectorales, como pueden ver aquí, y están ancladas por tejido conjuntivo. Los estrógenos estimulan el crecimiento de los conductos de las glándulas, la progesterona estimula el desarrollo de las células secretoras y el tamaño de las glándulas va a depender principalmente del contenido de grasa. Cada mama está formada por varios lóbulos, como pueden ver aquí, separados por septos de tejido conjuntivo, y estos lobulillos tienen forma de racimo de uvas y los conductos se van uniendo para formar el conducto o ducto galactóforo. La prolactina estimula la producción de leche y la oxitocina será la responsable de la expulsión. En general, esos son los conceptos básicos de anatomía. Les sugiero que los tengan comprendidos para poder entender reportes y para una mejor comunicación con profesionales que ustedes se relacionen. Y para el primer examen les hago algunos tips aquí en donde deben de estudiar o profundizar en los conceptos del sangrado menstrual,
la duración del ciclo, la exploración y palpación y diferentes opciones que hay acorde a los pacientes. Estudien un poco acerca de la exploración mamaria, estudien de dónde vienen los condilomas y para qué es el screening de citología. Además, también les sugiero que lean un poco más acerca de las hormonas involucradas en el ciclo ovárico, que ya los mencionamos ahora. Una pregunta de examen será también qué secreta la hipófisis anterior. Y en cuanto a la inervación, vasculatura, etc., yo creo que solamente para el examen solamente que se aprendan los nervios para los genitales externos. Por último, recuerden el número de ovulaciones de una mujer, ¿vale? Eso es como tips para el examen. Ahora bien, esto no es parte del examen, sin embargo, para mí es muy importante porque a final de cuentas, como veremos en la siguiente asignatura, cuando estamos acudiendo para un trastorno de fertilidad, necesitamos dos gametos, el óvulo y el espermatozoide. Entonces creo que también es básico conocer acerca de la anatomía del aparato reproductor masculino. Aquí pues vamos a hablar aquí un poco acerca de las estructuras. Vamos a comenzar con el pene, que está compuesto de 3 masas cilíndricas de tejido eréctil, que son los cuerpos cavernosos, y uno pequeño inferior que contiene la uretra. Tiene su cuerpo esponjoso y se llena de sangre para la erección y penetrar durante el coito. Ahora bien, en el testículo, bueno, tenemos aquí también un tubo pequeño que se llama epidídimo, que lo pueden ver aquí en forma de coma, y este sirve como paso del esperma al exterior. El espermatozoide madura en el epidídimo y se almacena aquí de alrededor de 10 a 12 días. Los conductos deferentes, que viene siendo el conducto deferente, es un cordón móvil que está compuesto por fibras musculares gruesas y conecta al epidídimo con el conducto eyaculador. Este es el que se corta cuando hay una vasectomía. Los testículos son glándulas ovoideas de 4 a 5 centímetros de longitud y de aproximadamente 10 a 15 gramos. Ambos están suspendidos por el escroto por su anclaje al tejido circundante y los cordones espermáticos. Aquí vamos a encontrar la túnica albugínea que encierra cada testículo y lo parte en sextos. Aquí, como pueden ver, aquí se parte. Estos sextos contendrán unos 200 o más lobulillos, y cada lobulillo tendrán los conductos seminíferos que se van a unir para formar la rete testis, y esta posteriormente da lugar a los conductos eferentes para entrar al epidídimo. Habíamos mencionado que en el epidídimo el espermatozoide madura. Sin embargo, la producción aquí en el testículo, la formación del espermatozoide dura alrededor de 72 días. Quiere decir que le toma alrededor de 82-84 días a un espermatozoide estar completamente listo desde que comenzó su producción, su formación, hasta que ya es eyaculado y es capaz de fertilizar. Los 3 principales parámetros, cuando hacemos una evaluación del factor masculino, hacemos un análisis seminal. Está compuesto por muchísimos parámetros. Sin embargo, los 3 más importantes serán la concentración espermática, cuántos espermatozoides tenemos, si se están moviendo, especialmente si se mueven hacia adelante, la motilidad progresiva, y si son normales, la forma del espermatozoide, la morfología. Para la concentración o la cuenta necesitamos al menos 15 millones de espermatozoides en el eyaculado. En cuanto a la motilidad, alrededor del 32% deben ser mótiles progresivos y un mínimo de 4% de morfología normal.
El MAR test es otro test muy popular que evalúa si existe la presencia de anticuerpos en el adheridos al espermatozoide. Muy bien. Pues en esta última diapositiva es simplemente para ejemplificar qué es lo que ocurre en un embarazo, una concepción natural. Si habíamos hablado acerca de la ovulación, la mujer libera su ovocito. Si al mismo tiempo tiene relaciones, el espermatozoide viajará desde la vagina, cérvix, útero, trompas y llegará hasta la porción distal de la trompa para fertilizar a este ovocito. El ovocito fecundado se convertirá en un embrión que comenzará su división y al llegar a un estadio de blastocisto, esto es alrededor del quinto al sexto día, está listo para la implantación. Entonces tiene que hacer todo el viaje hacia la cavidad uterina. Factores que pueden ir o que pueden alterar o evitar la fecundación los vamos a revisar en la siguiente asignatura. Pero estos son los básicos para que comprendan y que tengan claros los conceptos básicos en anatomía, tanto del hombre como de la mujer. Muchas gracias y nos vemos pronto. Saludos.